Hola, bienvenidos a la UC Evento de Primavera, bienvenidos a la sesión Oracle No SQL Database 10 Years World Tour por parte de Darío Vega. Antes de otorgarle la palabra a nuestro speaker, recuerden que tenemos la funcionalidad del chat para las dudas que les vayan surgiendo en este tiempo. Al final daremos un espacio para dudas y respuestas. También comentarles que pues sabemos que nos gusta en los eventos tomarnos fotos, selfies, videos, y por ser un evento online no es posible, pero podemos tomar capturas y usar las redes sociales y el hashtag la UC Evento de Primavera o Evento de Primavera la UC. Antes de también recordarles que son 2 días de sesiones. El día de hoy iniciamos, concluimos el día de mañana. Son 40 sesiones, 40 speakers, 18 países. No se lo pierdan. Regístrense a las que más les interese. Y bueno, Darío, bienvenido. Muchas gracias por esta sesión y puedes comenzar. Bueno, gracias. Voy a compartir mi presentación. Un momento, por favor. Carla, ¿me puede decir si se ve la presentación? Hola. Carla, ¿me puedes decir si se ve la presentación? Sí, se ve perfecto, Darío. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Pues para mí es buenas tardes. Estoy muy contento de estar con ustedes. Bueno, lo que no me gusta de los eventos virtuales, hay muchas cosas positivas, pero generalmente cuando estamos presencial, esta charla es simplemente el comienzo de una conversación. Generalmente nos vemos en las pausas y podemos hablar más. Luego, no duden en contactarme sur LinkedIn. Aquí tienen Darío Vega. Y si quieren hablar conmigo sobre Twitter, muy fácil, Think NoSQL. Bueno, esta charla es una charla técnica. La hemos llamado Oracle NoSQL Database 10 Years World Tour. Es porque para nosotros es los 10 años de nuestra base de datos Oracle NoSQL y queríamos aprovechar para compartir esto con ustedes. Lo que hemos hecho es una retrospectiva, pero queríamos hacer una retrospectiva no simplemente mostrando funcionalidades, pero a estas funcionalidades decirle cómo nuestros clientes los utilizan y cómo ellos han aprovechado de eso. Bueno, mi agenda. Entonces, como les he dicho, la primera parte es una retrospectiva y más que todo he basado esta presentación en las discusiones que yo tengo con mis clientes, por ejemplo, cuando estamos haciendo los RFI o los RFP. Luego tenemos varias conversaciones con ellos. Por ejemplo, hay personas que me preguntan si la base de datos NoSQL de Oracle es Share Nothing, si es distribuida, pues todas estas partes las miramos en la parte que llamaré Technical Architecture. Hay muchas personas que me preguntan cómo funciona, es que hay sharding, es que hay replicación. Igualmente, esta parte la abordaremos en el Technical Architecture. También he tenido clientes que me han preguntado cómo funciona el Oracle NoSQL, es que hay una versión Community, es que hay una versión Enterprise, es que esto funciona en el cloud, cómo funciona. Toda esta parte lo abordaremos en el deployment. También he tenido clientes que me preguntan más cosas propias a los sistemas distribuidos, como el teorema de CAP-PALSEC. Esa parte intentaremos hablarla en el Technical Architecture. Y finalmente es una presentación que está dirigida también a los desarrolladores, a los arquitectos y a los administradores. Luego tendremos una gran parte que hablaremos sobre el desarrollo de aplicaciones. Muchas personas me preguntan si nuestra base de datos NoSQL es una base key value, es una base document o es una base columnar o si es una base graph. Nosotros lo que hemos intentado hacer es lo que nosotros llamamos multimodelo. Luego les explicaré qué significa multimodelo en esta parte. En algún sentido, mi objetivo con esta agenda es presentarle lo que está escrito aquí. Tomen unos segundos para leerlo. Nosotros hemos trabajado bastante sobre la performance.
Como les he dicho sobre la flexibilidad de la base de datos NoSQL, les mostraré qué significa flexibilidad. Y como toda base de datos NoSQL, hemos trabajado bastante sobre la elasticidad. Como os he dicho, vamos a mirar las principales funcionalidades y por ciertas de estas funcionalidades haré un focus. Bueno, déjame empezar con la retrospectiva. ¿Qué es lo que hemos hecho durante estos 10 años? Bueno, la primera cosa es nuestra base de datos Oracle NoSQL comenzó en 2010, nuestra primera versión fue en el 2011 y cuando empezamos éramos definitivamente una base de datos NoSQL de tipo Key Value. Esta base de datos está basada sobre otro software de Oracle que se llama BerkeleyDB, que fue una adquisición que hicimos en 2006 de una empresa que se llama SleepyCat. Lo que podríamos decir es que Oracle NoSQL es la versión distribuida de BerkeleyDB. Cuando empezamos siendo un Key Value. Les voy a mostrar un ejemplo. La última vez que discutí con un cliente me dijo, sí, pero no sé qué es un Key Value. La idea de un Key Value, como lo ves, es no tienes ninguna tabla, no tienes nada, simplemente tienes un lugar donde vas a poner datos y como ves, es a ti de organizar los datos, es al desarrollador de organizar los datos. Por ejemplo, en este caso, para mí IN significa algo, en este caso significaba valores industriales. Esto, por ejemplo, era el tipo de test que estábamos haciendo y en este caso estábamos en manufacturing. Luego teníamos unos sensores y, si me creen, esto es un timestamp. Como ves, es como si tuviéramos un folder y después el value es la responsabilidad del desarrollador. Luego no sabemos nada, la base de datos NoSQL no sabía nada sobre lo que había en el valor. La ventaja de esto es que, por ejemplo, podíamos hacer simplemente un query donde decimos, esta parte para mí significa algo, por ejemplo, en este caso, un sensor para un test específico, y podía decir, yo quiero hacer un query entre los resultados que vienen entre este timestamp y en otro timestamp. Bueno. Los clientes estaban muy contentos con eso, en especial este cliente del manufacturing aquí en Europa. Luego yo me decía, sí, está muy bien, pero me gustaría tener una funcionalidad que me permita hacer la serialización de serialización y no simple un objeto opaco que yo tengo que manejar. Y es por eso que decidimos de agregar lo que llamamos abroesquema. La ventaja que teníamos con abroesquema es que podíamos tener un abroesquema para hacer el write, son schema on write, y podíamos tener un abroesquema para hacer la lectura, lo que llamamos schema on read. Después nos dimos cuenta que para muchas funcionalidades, por ejemplo, en este mismo caso, cuando tú vas a hacer por ejemplo, cuando estás haciendo la prueba de un avión y dices, me gustaría saber para este test qué se pasó entre tal hora y tal hora. La verdad es que tú no sabes entre cuál hora y cuál hora se pasaron las cosas. Lo que tienes es que tienes otros datos que yo considero como un catálogo donde voy a hacer esas búsquedas. Y nos damos cuenta que más cuando tenemos ese tipo de catálogos es importante de tener un diccionario. Luego es aquí donde aparecen las tablas. Por ejemplo, yo trabajé también con Hadoop. Cuando empecé trabajando con Hadoop solo había HDFS y ustedes lo pueden ver como el catálogo que vino cuando vino Hive. Todas estas bases empezaron sin catálogo y finalmente tuvimos un catálogo. Cuando tenemos un catálogo, entonces vamos a definir los tipos. Más tarde les daré una definición de lo que es tablas. No miren las tablas como en un sistema relacional. Es algo que se parece mucho a una colección, pero les voy a dar una definición. Y esto nos permitió, como sabemos, la estructura de los datos nos permiten tener índices secundarios. Finalmente nos dimos cuenta que no teníamos la posibilidad de ser muy flexibles en el value, luego introdujimos el tipo JSON y después introducimos el tipo JSON Index. Otra cosa que es importante cuando ves esto es que finalmente lo que nos interesa es tener un query language. Hubo varias discusiones, por ejemplo, yo creí que lo mejor era jQuery y finalmente lo que hicimos fue adoptar un lenguaje que se parece mucho a SQL. De hecho, es un dialecto de SQL, un poco como lo han hecho otras bases de datos no SQL. Otras cosas importantes, por ejemplo, aprendimos a hacer online Elastic Expansion. Quiere decir que podemos agregar más
más nodos al clúster de manera online. Y algo que nos pareció muy curioso es que al final los clientes nos dijeron de poder hacer la contracción. Esto es relativo a la potencia de cálculo de las máquinas que se ha incrementado. Luego, en vez de tener clústeres más grandes, la gente lo que espera es tener clústeres más pequeños y aprovechar de las nuevas máquinas. Bueno, como os he dicho, esto es una simplemente retrospectiva. Como ves, hay varias cosas. Finalmente, lo que les he dicho, les voy a mostrar bien qué significa una tabla, qué significa un índice secundario para nosotros, porque generalmente las personas con las que yo discuto vienen del mundo Oracle Database Relacional. Por ejemplo, ese es mi caso. Yo trabajo con las bases de datos relacionales desde hace 20 años y al principio era muy complicado para mí entender este mundo. Es un mundo que me gusta mucho porque simplemente lo que intenta es simplificar todo y, como les he dicho, poder hacer del scaling a altas dimensiones. Para la segunda época, luego del 2017 al 2021, lo que más hemos hecho focus es en el cloud. Y también hemos sacado muchas funcionalidades que me parecen muy interesantes. Últimamente los clientes quieren crear bases de datos que sean geodistribuidas. Quiere decir, por ejemplo, que si estamos, por ejemplo, digamos, hoy tenemos este evento, podamos distribuir los datos de manera geográfica. Por ejemplo, tener una base de datos en México, tener una base de datos en Colombia, tener una base de datos en Argentina, tener una base de datos en Sao Paulo, por ejemplo, y tener otra base de datos aquí en Francia, que cuando hagamos la update, todo eso se maneje solo. Bueno, eso es lo que voy a hablar aquí, cuando voy a hablar de este tipo que se llama CDR-DT. Y si no, como ven, tenemos otras funcionalidades que han venido. Mis favoritas, y es las que voy a hablar al final, es el Cloud Service, lo que los he hablado para el desarrollo que nosotros llamamos estos Seamless Multimodel, y como os he dicho, la multiregión. Bueno, ¿qué significa que la base de datos Oracle NoSQL es flexible? Es que nosotros somos una base de datos open source. Luego tenemos lo que llamamos una Community Edition, que es Apache 2. Lo que hacemos, Apache 2, perdón. Lo que hacemos es que en ese caso todas las preguntas vienen por la comunidad. Tenemos un foro. Luego, que en el cierto sentido, hacemos lo que hacen la mayoría de personas que están en el mundo open source. Quiere decir que hay una parte que es abierta a todo el mundo y hay ciertas funcionalidades que vienen en el Enterprise Edition. En nuestro mundo nosotros llamamos a Open Code. Y como ven, lo que tenemos es más que todo funcionalidades que vienen con, como por ejemplo, espacial, multiregión y sobre todo la integración con otros productos Oracle. Y finalmente tenemos un Cloud Service que es completamente manejado y en este caso no vamos a pagar por una infraestructura, les mostraré más detalles después. Y sobre todo lo que vamos a hacer es que vamos a decir, lo que nos interesa es para cada tabla decir cuántos reads, cuántos write y cuánto storage necesitamos. Y eso lo vamos a hacer en dos modos, Pay as you go and Universal Credit. Bueno, para el resto de la presentación, aquí tengo unas convenciones. Cuando vean este símbolo, significa que estoy hablando del producto on-premise. Luego podrían ver a Oracle como un productor de software. Y cuando estamos en estamos hablando del servicio cloud, porque somos un server and service provider. Luego, en ese caso, estamos hablando de nuestra funcionalidad que es completamente serverless y que es fully managed para Oracle. Bueno, ¿qué significa tener la flexibilidad cuando hacemos el deployment? Es que podemos tener pequeñas máquinas. Por ejemplo, yo puedo hacer un clúster con máquinas como mi computador, que solo tienen 2 CPUs y un disco, pero también puedo escoger máquinas de empresa donde tienen más CPUs y más discos. Por ejemplo, tengo clientes que también mezclaron generaciones. Por ejemplo, cuando nosotros también, cuando compramos a Sun, también vendimos hardware. Y entonces, por ejemplo, tenemos lo que llamamos generación. Por ejemplo, la generación X4, la generación X5, la generación X6, X7.
Discúlpenme si a veces se me mezclan los idiomas. Cuando digo a veces digo algunas palabras en francés. Bueno, la idea aquí es que, por ejemplo, tenemos servidores que tienen, por ejemplo, 12 discos de 4 terabytes y tenemos servidores que tienen 12 discos de 8 terabytes. En este tenemos menos CPU y en este tenemos más CPU, en este tenemos menos memoria y en este tenemos más memoria. Luego, la idea es que podamos utilizar una mezcla de estos servidores con estos servidores para crear un clúster único. Esto no es cierto con otras bases de datos no SQL. Luego, nosotros decimos que es una de las ventajas que tienen nuestros clientes a utilizar una base de datos Oracle no SQL. Otra posibilidad es que ustedes pueden hacer el deployment en varios sitios. Ustedes lo pueden hacer en on-premise, lo pueden hacer en sus cloud privados y también lo pueden hacer en otros cloud providers. Por ejemplo, lo pueden hacer en AWS, lo pueden hacer en Azure. Y, por ejemplo, lo podrían hacer sur Google, pero cuando lo hacen sur Google solo pueden utilizar la Community Edition. Bueno, ¿qué palabras sobre el Fully Management Cloud Service? En este voy a hacer un focus más tarde, pero lo que es interesante con este servicio es que es completamente integrado en el cloud de Oracle. Por ejemplo, cuando tú hablas de un usuario de la base de datos NoSQL, de hecho, no hay que crear un usuario en la base de datos NoSQL, es el usuario del cloud. Cuando nos vamos a conectar al cloud, vamos a usar un usuario o un servicio cloud. Por ejemplo, si ustedes están utilizando un cluster Kubernetes o si ustedes están utilizando nuestro sistema 7lex de functions, por ejemplo, en ese caso vamos a utilizar lo que llamamos un grupo dinámico. Y de hecho, cuando vas a dar los derechos para la utilización de las tablas que estás creando en nuestro servicio, lo vas a hacer directamente en el Cloud Oracle. Luego, como ves, es una completa integración. Por ejemplo, si vas a monitorear, utilizas el sistema de monitoring del cloud. Si vas a recibir de eventos, es en el sistema de eventos del cloud. Y para el audit, igual. Y también tenemos muchos servicios complementarios que se integran con nuestra aplicación, con nuestro servicio no SQL Cloud Service. Bueno, hay otra cosa que es importante, es que es el mismo código que estamos utilizando en la versión estándar de nuestra distribución. ¿Qué quiere decir? Que toda aplicación que funciona sobre el cloud podrá funcionar fuera del Cloud Oracle. Por ejemplo, podrá funcionar en otro cloud, podrá funcionar on-premise en vuestros data center. Lo único que cambia es que ya no será fully managed, será customer managed. Es lo que quería mostrar con este slide. La idea aquí es que cuando estamos en el cloud, nosotros seremos responsables por todo lo que es el data center y el provisionamiento de servidores, pero también haremos la instalación del software, los upgrades del patching, el backup recovery, la disponibilidad, y es a nosotros de tomar la responsabilidad de saber si necesitamos hacer un scaling o no para satisfacer vuestros requerimientos. Y ustedes estarían más focalizados en el desarrollo de aplicaciones y en el deployment de las aplicaciones. Pero como os he dicho, también es compatible con un servicio. Por ejemplo, ustedes lo pueden instalar en nuestro cloud o en otro cloud. Y bueno, en este caso, el cloud provider sería responsable de esta parte y ustedes de esta parte. Y si ustedes deciden hacerlo on-premise, ustedes serán responsables de manejar todo el stack. Pero, como os he dicho, las aplicaciones que ustedes han creado son las mismas aquí y aquí. Lo único que va a cambiar es la manera de conectarse. Bueno, hablemos un poco de la flexibilidad que queremos dar cuando hacemos el desarrollo. Como ves, es lo mismo en on-premise y en el cloud. Bueno, tenemos dos maneras de acceder, dos APIs. Uno que llamamos el API Key Value. En ese caso, las únicas posibilidades que tenemos es hacer un get utilizando la primary key, un put, les voy a mostrar en el siguiente slide qué significa, y hacer un scan muy simple. Pero como ven, también tenemos la posibilidad de hacer un SQL que generalmente nos permite acceder a los documentos JSON, pero también tenemos tipos que llamamos complex type,
que son arreglos, records, map, y lo podemos hacer de la misma manera, lo vamos a ver en el slide siguiente. Y esta es una parte que voy a mostrar, que es la interoperabilidad entre los dos. Por ejemplo, en este caso tengo un JSON, pero que yo lo haga acá o que yo lo haga con el Fixed Schema, será el mismo SQL. Bueno, os he prometido una definición de lo que es una tabla, aquí los he dado. Lo importante es que el tipo de esquema aquí es evolutivo y también puede ser esquemaless o fixed esquema. Y esto es lo que estoy mostrando aquí. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, estoy creando una tabla, simplemente doy algo que va a ser la primary key y el contenido le voy a decir que es de tipo JSON. Pero también puedo crear la misma tabla, decir que tengo el mismo cookie ID, pero el contenido le voy a dar una definición y, por ejemplo, como lo ven aquí, puedo decir que tiene un campo que se llama last visit de timestamp, una demography que es un record que tiene un hash y un gender, y también podemos tener arreglos de record. Luego, como ven, estamos haciendo lo que hacemos en las bases de datos no SQL, quiere decir que no modelizamos de manera relacional, me modelizamos de lo que llamamos de una manera agregada. Lo que necesitamos es que toda la información correspondiente a un objeto sea modelizada en el mismo objeto. Como ven, hay una pequeña diferencia. Aquí tengo dos select. Como ven, estamos haciendo la misma cosa. Aquí estoy haciendo un cast porque el tipo timestamp no existe en JSON, mientras que aquí sí existe. Luego, lo que estoy señalando aquí en amarillo es que esta parte, este cast, lo puedo hacer aquí, pero no sería necesario. Es simplemente si por alguna razón, cuando hice un insert de los datos, había algo que no correspondía a esta estructura. Déjeme mostrarle un ejemplo de lo que podría ser un dato en este caso. Como ves, cuando hago el put, lo que voy a hacer es voy a poner un registro de tipo JSON que sea en este tipo de esquema o que sea en este tipo de esquema. Luego que yo haya definido la tabla creando el esquema less definición o que lo haya hecho creando el fixed, yo puedo utilizar el mismo código, simplemente voy a hacer un put y el sistema Oracle NoSQL Database va a decidir qué es lo que guarda en cada registro. Por ejemplo, en este caso, vamos a coger el first visit. Como ves, aquí no existe. Luego, en esta tabla, este campo no existirá, pero en esta tabla, este campo no existirá. Eso es lo que llamamos un esquema on write versus un esquema on read. Pero, por ejemplo, tú puedes decir, para mí esto es inválido. Luego puedo decir cuando hago el insert o cuando hago el put, utilizando mi key value, puedo decirle, no, si esto pasa, yo quiero un error. Como ves, tenemos varias posibilidades, pero lo interesante es que cuando insertamos los datos, podemos coger un objeto JSON e insertarlo en uno o en el otro. Y cuando hacemos los queries, podemos hacer el mismo query en uno o en el otro. Bueno, esto también nos permite hacer varias cosas. Como ves, por ejemplo, acá tenemos ciertas cosas que son interesantes cuando hacemos un mapping, cuando tenemos un tipo map o cuando tenemos arreglos, luego array, perdón, lo voy a decir en inglés mejor. Y en este caso, por ejemplo, también tenemos funciones, podemos hacer an order by, an limit, an offset. Luego tenemos varias capacidades. También tenemos capacidades de agrupación y de agregados. Esto es lo que me ha parecido más interesante de utilizar SQL. Cuando empezamos a utilizar SQL, cuando, por ejemplo, tenemos otro tipo de API y cuando vemos la escritura, cuando necesitamos hacer un group by o un agregados, por ejemplo, una API jQuery, nos damos cuenta que la escritura viene se vuelve compleja. En este caso, me parece que fue una buena escogencia de haber dicho, vamos a utilizar de tipo SQL. Como os he dicho, tratamos los JSON de la misma manera que los complex tip o los wildcards. Cuando digo JSON, si ustedes tienen un arreglo o si ustedes decidieron crear una tabla con un array o con un array de record, es la misma funcionalidad.
Otra posibilidad muy interesante que tenemos, que es algo que es muy interesante, cuando teníamos el key value, si ustedes querían cambiar la valor, tenían que recuperar todo el valor, modificarlo y volverlo a poner en la base de datos. Luego lo que hacemos, por ejemplo, en muchas bases de tipo document es recuperamos todo el objeto JSON, lo modificamos en el cliente y después volvemos a poner todo el documento JSON en la base de datos. Luego esta posibilidad de hacer el document upsert es muy interesante porque ese overhead que teníamos antes desaparece. Por ejemplo, podemos cambiar un escalar, por ejemplo, haciendo una suma, o por ejemplo, en este caso puedo agregar nuevos elementos a un array, como es aquí estoy agregando uno, o puedo borrar un elemento de un array, luego en este caso estoy diciendo que los teléfonos de tipo oficina los voy a borrar, y también puedo poner nuevos datos en un documento existente. Esta es una funcionalidad que es más que todo para performance, es el hecho, por ejemplo, de que podemos crear una jerarquía de tablas. Por ejemplo, en este caso, como ves, tenemos una tabla que se llama profil, tenemos una tabla que se llama profil.shoppingcart, tenemos una tabla que se llama profil.cookieid, y si tuviéramos otra tabla de tipo hija, pues se llamaría profile.shoppingcart.algo. Entonces, la ventaja que tiene esto es que todos los elementos estarán en el mismo char y es el solo momento en que permitimos hacer join. Les explicaré más tarde qué significa un char en nuestro caso. Bueno, como ves, tenemos GeoJSON, tenemos la posibilidad de generar secuencias y mucho más. Como os he dicho, podemos tener constructores para generar arreglos y maps cuando estamos haciendo una query de tipo SQL. SecTransform es cuando tenemos arreglos y los queremos transformar, y tenemos muchos operadores más. Lo importante era mostrarle la flexibilidad que ganamos cuando ingresamos el query de tipo SQL. Y eso tuvo un gran cambio cuando empezamos en Key Value. Como os he mostrado, no teníamos todas estas capacidades, y ahora que decidimos de agregar esto, pues tenemos muchas capacidades que son muy parecidas a las que tienen las bases de tipo document. Y es por eso que estamos diciendo que nosotros tenemos en el mismo sistema multimodelos, podemos seguir trabajando en tipo Key Value, pero también tenemos la posibilidad de manejar tablas y de manejar colecciones. Bueno, otra cosa importante que tenemos es que podemos crear índices. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos crear índices sobre simples, podemos crear non-escalar, en este caso interés. Acuérdense, es un arreglo, luego no estoy simplemente indexando un valor, pero estoy indexando un arreglo. Podemos crear índices compuestos, y también podemos crear índices de tipo JSON y GeoJSON. La pequeña asterisco es que ahora tenemos la posibilidad de no definir el tipo, y también tenemos la posibilidad de crear index de tipo full index, y en este caso tenemos una integración con Elasticsearch. Bueno, esta era la parte de desarrollo. Voy a pasar a la parte de high availability y la arquitectura de nuestra solución. Como ves, la idea es que vamos a tener lo que llamamos shard, y en cada shard vamos a tener un master que es elegido, y tenemos 1, 2, 3, varios replica, perdón. Y la idea es que nosotros vamos a definir, por ejemplo, vamos a decir, tengo un replication factor de 5, en ese caso tendríamos 5. El comportamiento estándar es cuando vamos a hacer una inserción, pues vamos a buscar la mayoría, y la mayoría antes, cuando se hacen todos los nodos de la mayoría, entonces damos una knowledge diciendo que la actualización se ha hecho, y para los otros replicar lo vamos a hacer en background. Como ves, tenemos la posibilidad de tener default containment. Les voy a explicar un poco más tarde, pero la idea es que podemos decir, por ejemplo, imagínense que aquí tenemos un data center, aquí tenemos otro data center, aquí tenemos otro data center. Podemos decirle
al sistema automáticamente cuando escriba los datos va a escoger una máquina en este data center, otra máquina en este data center y otra máquina en este data center. De esta manera, yo sé que cuando mi arquitectura High Availability, cuando yo tengo un dato, va a ser replicado sobre todos los data centers. Bueno, esta es otra funcionalidad que es interesante y que hemos hecho y que es la funcionalidad que nos permite tener un sistema que es compatible en el cloud y fuera del cloud. Por ejemplo, esta funcionalidad vino de una consulta de un cliente que nos decía, por seguridad, aquí abrimos muchos puertos, y él dice, cuando los servidores de aplicación vienen a conectarse, nos gustaría tener un firewall y simplemente permitir el tráfico sobre este firewall. En este caso, lo que estamos haciendo es que todas las consultas se hacen sobre HTTP, pero en modo binario. Entonces, esto es muy bueno para las performances. Y también uno de nuestros casos típicos es el IoT. Y, por ejemplo, esto es muy útil cuando, por ejemplo, tienes gateway cerca donde están los objetos. Y en este caso, pues lo mejor es que puedes comunicar sobre HTTP directamente. Y esto es útil porque cuando tú vas a ver un administrador de la red y le dices que necesitas abrir un puerto sobre un puerto estándar de HTTP, va a decir que no hay problema. En cambio, si tú vas a decir que necesitas abrir otros puertos, es más difícil. Y esto es lo que nos permite, como os he dicho, lo que cambia es la conexión cuando estamos en el cloud y cuando estamos on-premise. Os he hablado de las zonas. Luego, como ves, podemos tener varias diferentes tipos de zonas. Por ejemplo, hay clientes que quieren distribuir y estar seguros que hacemos una copia de cada dato, por ejemplo, entre dos salas en el mismo data center, pero hay otros que lo hacen en un metro cluster. Luego, en ese caso, lo que estamos haciendo es sobre edificios. Hay otros que simplemente tienen dos racks y quieren estar seguros que hay una copia en cada rack. Y esto es lo que llamamos primary zone. Pero también tenemos la posibilidad de crear de secondary zone, y en este caso, la secondary zone lo único que cambia es que si hay un problema, las máquinas que están en la secondary zone no pueden volverse master. Si por algún problema necesitamos que ya se vuelvan master, lo que vamos a hacer en ese caso es que vamos a hacer un failover. En el caso del cloud, como os he dicho, lo que estamos utilizando es, si estamos en una región con availability domain, pues haremos una copia en los 3 availability domain. Si estamos en una región con un solo availability domain, pues haremos una copia en los 3 fault domain que tiene la región. Bueno, esta es una funcionalidad que es un poco diferente. Lo pueden ver como un active-active. Quiere decir que vamos a tener un clúster no SQL completo. Por ejemplo, en este caso, imagínense que tenemos un clúster entre 3 data centers que están en América Latina, y podemos tener otro clúster de 3 data centers que están aquí en Frankfurt, y le puedo decir con esta funcionalidad, cuando creo la tabla, le digo, yo voy a estar en 2 regiones. Luego, cada vez que hago una modificación aquí, ella será transmitida de manera transparente a la otra región y viceversa. Por ejemplo, esto es útil. Por ejemplo, imagínense, tengo una demo en que tenemos una aerolínea y estamos haciendo el tracking de bagaje. Luego, la idea es que, por ejemplo, cuando tú estás en Europa y viajas a América Latina, te gustaría tener las mismas performances que tienes en Europa cuando llegas en tu avión a América Latina. Lo interesante no es saber que mi maleta se fue, muy interesante es saber que mi maleta ha llegado, y yo quiero tener una buena performance cuando llego al sitio donde mi maleta está. Bueno, les he hablado de lo que llamé CRDT. CRDT es la posibilidad de tener un tipo específico. Luego, por ejemplo, puedo decir, este campo es de tipo CRDT, y en ese caso no voy a aceptar todas las operaciones, solo voy a aceptar, por ejemplo, operaciones de suma o operaciones de resta.
Por ejemplo, en el caso que hablamos, imagínense que tengamos aquí un counter que dice cuántas personas han asistido al evento hoy. Por ejemplo, cuando yo digo hay 2 personas aquí en Francia, luego aquí harías más 2. Cuando, por ejemplo, tengo 10 personas que han venido a México, pues diría más 10. Y si tuviera 15 personas que han venido a Argentina, pues serían más 15. Y no tendría que manejar el conflicto. Por ejemplo, si yo hago un update aquí al mismo tiempo que el update aquí, al mismo tiempo que el update aquí, pues, ¿qué imagen tengo que escoger? En este caso, lo que hacemos, y eso lo vamos a hacer por ustedes, es que vamos a crear una pila y nosotros sabemos que hicimos más 10, más 2, más 5. Luego el resultado, cuando pido cuántas personas hay, pues es 17. Este es una funcionalidad muy interesante, a mí me gusta mucho. Bueno, como os he dicho, también hay la posibilidad de, cuando estamos en un clúster, por ejemplo, si tenemos 3 máquinas, podemos decir, ahora tenemos 6 máquinas. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Si necesitamos, por ejemplo, más disco, en ese caso, por ejemplo, podemos agregar más nodos al clúster, luego tendremos más capacidad. Pero no solamente, por ejemplo, se puede agregar más nodos para tener más capacidad, por ejemplo, de escritura o de lectura. Por ejemplo, cuando he dicho que tenemos 3 replication factor de 3, luego tenemos un master y 2 replicados. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un query, podemos utilizar las 3 máquinas para hacer lectura. Si queremos mejorar nuestra capacidad, incrementar nuestra capacidad de lectura, por ejemplo, podría decir, yo quiero tener 5 replicados y en ese caso tendré el equivalente de 5 máquinas que pueden hacer lectura. Obviamente, esto impacta un poco las performances en escritura, pero es interesante tener todas estas posibilidades. Por ejemplo, no he hablado, por ejemplo, tenemos la posibilidad de decir si este es un data center, si este es un data center, si este es un data center. Imagínense que nuestra aplicación está en este data center. Lo que vamos a crear es algo que llamamos Master Affinity y le vamos a decir al sistema, en prioridad, por favor, métame el máster en este data center porque está más cerca de mis aplicaciones y con eso mejoro mis performances en escritura. Bueno, esta es otra funcionalidad que no voy a explicar mucho, pero es ¿cómo se dice? Es lo que diferencia una base de datos no SQL contra una base de datos relacional. Es esta posibilidad de que cuando tú eres un desarrollador, puedes definir qué pasa cuando hay un error. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo, si yo quiero tener la última imagen y estar seguro de que voy a leer en el máster, pues en este caso le diré, yo quiero una versión absoluta. Y en ese caso, las queries siempre serán dirigidas hacia el máster. Podemos decir un maximum lag, como les he dicho, sabemos en cuáles nodos hemos hecho el insert, luego iríamos en los que hicieron el acknowledge, y eventual significa lo que quiero es tener una imagen, luego voy a hacer una distribución del workload sobre la totalidad de mis nodos. Pero no solamente es cuando leo, pero además cuando escribo. Cuando escribo puedo decirle, no, yo quiero estar seguro de que mis datos fueron escritos en el disco, o simplemente cuando estoy en memoria del acknowledge, en ese caso estoy diciendo, mis máquinas son muy buenas, ellas no van a caer, luego acepto que si por alguna razón la máquina cae, ciertos datos que estaban en memoria y que no pude meter en el disco, pues voy a perder esos datos. Bueno, lo voy a dejar en la explicación del CAP. Y quería terminar con este slide que se está moviendo solo. Disculpen, si no estaba previsto. Bueno, lo voy a mostrar aquí. Nuestro servicio de base de datos no SQL es un servicio de tablas y esto está basado obviamente sobre la arquitectura Share-no-Theme. Como os he dicho, esto es transparente al usuario. ¿Por qué es importante decir que tenemos un servicio de tablas? Porque cuando tú llegas
y te conectas al cloud, no tienes que crear una instancia de base de datos, no tienes que manejar una base de datos, no tienes que decir cuántos servidores quieres, no tienes que decir cuántas CPUs quieres, simplemente dices, yo quiero una tabla. Acuérdate que una tabla puede tener arreglos y puede tener mucha información, por ejemplo, una factura que tiene varios ítems, todo estará en la misma tabla. Y lo importante es que puedo manejar esto a nivel de cada tabla. Por ejemplo, yo puedo decir, por esta tabla defino un cierto nombre de operaciones por segundo que puedo hacer y por otra tabla puedo decir, necesito otro. Entonces, esto es importante en este tipo de aplicaciones que la manera de modelar está muy ligada a la aplicación para simplemente decir, para esta aplicación doy menos o más dinero. Entonces eso permite hacer un capacity planning y también permite de decir, esta parte de mi facturación la afecto a esta aplicación o a esta otra aplicación. Bueno, os dejo leer que es el mensaje final de mi presentación. Una de las cosas que nosotros nos interesaría saber es si ustedes conocían la base de NoSQL, por favor, déjenos un mensaje en el chat. Si quieren tener una conversación con nosotros después, os he dado mis coordenadas en LinkedIn y en Twitter. Darío Vega por LinkedIn, Think NoSQL por LinkedIn. Disculpen, por Twitter. Bueno, con esto termino mi presentación. Es que hay preguntas, Carla. Hasta el momento no hay dudas. Chicos, este es el momento por si tienen dudas, ponerlos en los comentarios. Los estaremos leyendo en los siguientes minutos. Y si quieren, si las preguntas o las dudas me las quieren hacer directas, como he dicho, no duden en contactarme. Muchas gracias, Darío. Chicos, ¿de dónde nos están escuchando? Platíquenos. ¿De qué parte escuchan a Darío? No sé si es que no se pueden hacer el unmute, que nos envíen un mensaje. Yo nací en Colombia, luego me gustaría saber si hay alguien que es colombiano, que me lo diga. Mi esposa es francesa, pero vivió en Argentina durante 14 años. Luego, si hay argentinos, por favor, digan. Alicia López, desde Valencia. Desde Valencia, Venezuela. Qué gusto. ¿Qué te pareció la charla? Bueno, Carla, yo creo que podemos acabar la sesión. Estamos en el tiempo, son las 17:45. Tenemos a alguien desde Perú. Exacto. Saludos hasta Perú. Sí, chicos, si no hay más dudas hasta el momento, podemos terminar la sesión, sin antes comentarles nuevamente que el día de hoy y el día de mañana estaremos con las sesiones. Recuerden que son 40 horas de conocimiento, 40 speakers, 18 países. Tenemos a Alicia, muy buena, en verdad me falta mucho por aprender, excelente, gracias. Saludos, Alicia. Y bueno, darte las gracias, Darío, por este tiempo que nos has compartido y recuerden seguir las redes sociales de la UC. Y chicos, pues vámonos a la siguiente sesión. Y saludos a Juan y Gilberto. Bueno, chao, gracias. Gracias, Darío. Muchas gracias, chicos.